Uno de los utensilios más generosos para cocinar suelen ser los elaborados con barro. Estos se pueden llevar a las llamas del fuego sin ningún problema. Incluso en la antigüedad se usaban para conservar el agua fresca. Son elaborados de arcilla con técnicas de alfarería. Probablemente en su casa usted tenga 1, 2 o más ollas de barro que le sirven para cocinar sus mejores platillos. Las ventajas es que usted puede llevar estos utensilios a temperaturas altas, incluso poner al horno su mejor guisado y obtendrá los mejores resultados, ya que este no desprende partículas tóxicas como lo pueden hacer el metal u otros materiales. Y la desventaja, podríamos decir, es que son frágiles y requieren de cuidados y lugares especiales. Usted no la puede dejar en cualquier lugar porque podría maltratarse. En su cocina seguramente le tiene apartado del resto de los utensilios. En la Biblia encontramos la palabra barro aproximadamente unas 30 o más veces. De hecho, menciona que hay instrumentos hechos de barro para honra y otros para deshonra. En este mensaje veremos cómo Dios usa los instrumentos de barro para honra y cuál es su fin. Pablo viene hablando en la segunda carta a los Corintios sobre el ministerio que Dios ha puesto en sus manos, ese ministerio que es el de llevar la palabra de Dios a todos los lugares. Incluso habla sobre los padecimientos que vive él y muchos de los que andan con él. Además, menciona que los que hemos recibido este ministerio no desmayamos, pues aunque padecemos dificultades, el Espíritu de Dios nos transforma cada día y nos fortalece. Entonces, a partir del capítulo 4, de los versos 6 al 18 de la segunda carta a los Corintios, el apóstol nos dice que nosotros vivimos por la fe, una fe que nos ha sido dada por la misericordia de Dios. Hemos recibido una fe que nos lleva a no desmayar, aunque todo lo que está a nuestro alrededor se deshaga, y seamos esos barros frágiles pero seguros en las manos de su alfarero. A continuación, veremos a la luz de la Biblia cómo Dios nos compara con un vaso de barro porque sabe que somos frágiles, pero por ello nos da palabras que nos dicen cómo Él cuida de nosotros, cómo Él nos fortalece. ¿Y por qué? Porque nos considera un vaso de barro. Como bien decíamos, el barro es un material frágil que si usted lo coloca con otros materiales pesados seguramente se maltratan o se pueden romper. Número 1. Dios nos mandó la luz por medio de Jesucristo. Jesucristo es ese tesoro que Dios ha puesto en vasos de barro. Dios nos considera ese vaso de barro para que atesoremos a Jesús, ya que nuestra vida puede estar en peligro en cualquier momento, nuestra vida puede romperse en cualquier momento, pero Dios nos ha dejado a su Hijo Jesucristo para que lo atesoremos en nuestras vidas y entonces Él pueda fortalecernos, pueda hacernos como ese barro que pueda estar en las manos de su alfarero, protegido, sabiendo que en cualquier momento, cuando tú te sientas mal, cuando tú te sientas lo más frágil y lo más débil y que sientas que ya no tienes más fuerzas, tu alfarero, Jesucristo, pueda estar allí para levantarte, para restaurarte como el barro que se quiebra, que se rompe y el alfarero vuelve a hacer de él un nuevo utensilio. Pero además de los versículos 10 al 12, Dios nos dice que Dios nos permite llevar la muerte de Jesús en nuestro vaso de barro, es decir, en nuestro cuerpo, pero también que se manifieste su vida. ¿Qué quiere decir el Señor en estas palabras? El Señor nos está diciendo que nosotros vamos a tener aflicción, vamos a tener dificultad, porque en esta vida, en esta carne, se va a manifestar la muerte de Jesús, todo el dolor que Él llevó. Lo vamos a sentir de alguna forma, no podemos comparar el dolor que Jesús sintió, pero sí dice, la muerte de Jesús se manifestará en su vida, pero también, y esa es la esperanza, también se manifestará la vida misma de Jesús. Es decir, que nosotros podemos padecer dificultades, pero a la misma vez vamos a disfrutar de la vida misma de Jesucristo.
Número 2. Dios nos considera un vaso de barro para que tengamos fe en Jesús. Porque cuando nosotros somos frágiles, somos débiles, necesitamos la ayuda de alguien que nos ayude a levantarnos, que nos ayude para que podamos recargarnos en ellos y podamos ser más fuertes. Entonces Dios nos ha considerado ese vaso de barro frágil para que tengamos fe en Jesús, para que confiemos en Él, para que creamos en Jesucristo. En el versículo 13 nos dice: porque creemos en Jesucristo, lo predicamos. Es decir, nosotros creemos en Jesús, entonces tenemos que predicarlo. Aquel a quien predicamos, lo predicamos porque le creemos, porque creemos sus obras, porque creemos lo que ha hecho. Y si creemos que Dios resucitó a Jesús, entonces confiamos en que así lo hará con nosotros, como lo dice en el versículo 14. Si creemos que Dios resucitó a Jesús, confiamos en que así lo hará con nosotros. Es decir, Jesucristo padeció aflicción, padeció la muerte, y una muerte cruel que no merecía, la pagó por nosotros. Entonces, las aflicciones que hoy vivimos, lo que hoy padecemos, ciertamente nos causa dolor, pero dice Dios en su palabra: si creemos que Él resucitó a Jesús, entonces confiamos que así lo hará con nosotros. Este dolor no será eterno. Para los que creemos en Dios, no será eterno. Vendrá esa vida eterna en la cual Dios restaurará todo. Número 3. Dios nos considera un vaso de barro para testificar de su poder en medio de las pruebas. Y es que precisamente en el versículo 15 nos muestra que los padecimientos son por amor al pueblo de Cristo, por amor a los que no han creído. Es decir, que lo que nosotros padecemos no es nada más que aquello que nosotros podemos testificar a los no creyentes, el poder que Dios tiene para actuar en nuestras vidas. Cuando nosotros enfrentamos los problemas con valor, cuando nosotros nos levantamos de las caídas que tenemos, cuando nosotros vemos los problemas como un reto más que la vida nos da para que podamos testificar del amor de Cristo, entonces el Señor se glorifica de la gratitud que muchos tienen ante esos problemas. Cuando los hijos de Dios han creído fielmente y firmemente en Jesucristo, entonces no hay prueba que ellos no puedan enfrentar, porque el dolor les hace más fuerte, porque los problemas no son más que una manera de testificar el poder de Cristo, porque sabemos que así como estamos en el dolor en este momento, con lo que estemos sufriendo, lo que estemos padeciendo, el Señor mismo nos permitirá salir de ese túnel en el que nos encontramos, y Él pone a su luz, que es Jesucristo, para que nosotros confiemos en Él, nos refugiemos en Él. Pero si no buscamos esa luz que es Jesucristo, entonces todo el resto que podamos vivir de nuestra vida seguirá siendo oscuro. Pero el Señor dice: si creemos en Dios, que levantó a Jesucristo, que lo resucitó, así también lo hará con nosotros. Y esa es nuestra confianza, que hoy nuestros padecimientos son nada en comparación de lo que nuestro Señor Jesucristo vivió. Y podríamos decir: es que mi vida va de problema en problema, es que mi vida ya no sé qué hacer con mi vida porque ya no hay solución, y cada día que pasa tengo más problemas, cada día que pasa me duele más. Pero no has acudido a esa luz, no te has abandonado en las manos de tu alfarero. Por último, Dios nos considera un vaso de barro porque aunque estemos en constante peligro, sabe que Él nos dará la victoria. En los versículos 16 y 17 el Señor nos dice que estas tribulaciones son momentáneas, que las tribulaciones producen un más excelente peso de gloria. Estas cosas son temporales, estas cosas que estamos viviendo
son temporales. No te vas a quedar en el dolor, no te vas a quedar en la enfermedad, no te vas a quedar en los problemas. Créeme que si tú acudes a Jesucristo, Él te restaurará. Él restaurará tu corazón, Él restaurará tu cuerpo, Él restaurará tu mente. Todo lo que tú estés padeciendo en este momento no es absolutamente nada. Va a pasar, pero no te puedes quedar estancado en ese dolor. No te puedes quedar fijando tu mirada en los problemas que hoy tienes. No te puedes quedar preocupado por todo lo que está pasando. Tienes que levantarte y sujetarte de la mano de Dios, porque todas las tribulaciones que hoy estás padeciendo producen un más excelente peso de gloria. Es decir, tú eres ese barro que Dios ha tomado para moldearte. Tienes que pasar a temperaturas altas para que tu vida pueda ser firme, para que tu vida no se destroce con cualquier problema. Cuando Dios nos llame a su presencia, entonces Él nos dirá: a pesar de tantas cosas que padeciste, a pesar de tanto sufrimiento, fuiste fiel a mí, confiaste en mí. Entra en el gozo de tu Señor. Qué maravilloso será escuchar estas palabras de nuestro Creador. Pero tienes que levantarte, tienes que ser fuerte y no estancarte en tus problemas. No te claves en ellos. Mejor fija tu mirada en las promesas de tu Señor. El día de hoy hay muchos vasos de barro que se sienten inseguros, atemorizados por los problemas que esta pandemia está ocasionando a nivel mundial. Y no solo eso, hay muchos problemas en la sociedad, muchos problemas familiares. Muchos hermanos están padeciendo las tribulaciones a través de las enfermedades, de la muerte, de la escasez del trabajo, del estrés que están viviendo encerrados en casa, del estrés que les provoca el trabajo. Hay depresión, hay ansiedad, y todo esto nos lleva a tomar malas decisiones, a seguir hundidos en los problemas, en lugar de levantarnos y tomarnos de las manos del Todopoderoso. Si esto ocurre con los vasos de barro que atesoran a Jesucristo, si todos estos problemas llegan a los hijos de Dios, imagínense cómo deben de estar aquellos que no conocen del amor de Dios, aquellos vasos que están vacíos, que no tienen atesorados a Jesucristo el Salvador. Para nuestra bendición, Dios nos envía estas palabras de consuelo a través del apóstol Pablo y nos recuerda que todo nuestro padecimiento es momentáneo. Los hijos de Dios debemos apoyarnos en el amor de Cristo y permanecer confiadamente. Tenemos que confiar en que todos los padecimientos que estamos viviendo es por la voluntad de nuestro Dios, pero que también esa voluntad de nuestro Dios va a llevarnos a la victoria. Dice el apóstol Pablo que los que hemos recibido el glorioso ministerio de llevar su palabra, vamos padeciendo muchas dificultades, pero que cada una de ellas nos lleva a grandes beneficios. Pueden venir muchas pruebas a tu vida, pueden venir muchas pruebas a mi vida. Podemos estar atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Pablo hablaba de esta manera porque eran perseguidos por predicar el evangelio. Por ello dice que estamos llevando en nosotros la muerte de Cristo, pero de la misma manera se manifiesta la vida. Así que el consejo de Dios para nosotros es que sigamos firmes, confiando en su poder, porque así como Pablo padeció peligro de muerte llevando su palabra, el pueblo de Dios debe permanecer con su fe en lo alto, demostrando que el amor de Dios se manifiesta en nosotros. Que si bien es cierto, hoy podemos estar asustados, podemos estar atemorizados,
podemos estar en depresión, podemos estar tristes, pero esto no debe detenernos a confiar en el Señor. No puedes confiar en tus propias fuerzas. Tus fuerzas no son nada, no vas a hacer nada solo o sola, no vas a lograr salir de los problemas solo. Necesitas de la ayuda de Dios para que Él pueda restaurar, para que Él pueda sanar tu corazón, para que Él pueda sanar tus heridas. Necesitas del poder de tu Dios para que puedas levantarte y cantar gloria a Dios, porque en medio de tanto caos tú has salido victorioso. Muchas personas no le ven fin a la situación que hoy estamos pasando, a los problemas que tienen en casa, no le ven fin a su enfermedad, no le ven fin a todo lo que están padeciendo en este momento. Pero la pregunta es, ¿qué estás haciendo para ponerle fin? ¿Estás buscando de la ayuda de Dios o estás aferrándote a tus propias fuerzas? ¿Estás buscando a Jesucristo como tu Salvador de todos esos problemas o estás aferrándote a que tú solo puedes salir de esos problemas? Tal vez estés buscando ayuda con otras personas, tal vez estés buscando ayuda y refugiándote en vicios que solamente te hunden más a los problemas. Tal vez estés buscando un consejo en las personas equivocadas, pero hoy el Señor te está hablando a ti para que comprendas que su mano está allí extendida para que te acerques y Él te tome y entonces puedas levantarte. Y finalmente quiero que estas palabras queden grabadas en tu corazón. No te enfoques mucho a preocuparte por las cosas que no se ven. Dice la palabra que acabamos de leer que las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Nuestros sufrimientos son pasajeros y pequeños en comparación con la gloria eterna y grandiosa a la que ellos nos conducen. A nosotros no nos interesa lo que se puede ver, a nosotros nos interesa lo que no se puede ver, porque lo que no se puede ver es para siempre. Que el Señor te bendiga.